30 puntos, puede llegar a 40. La marca son 42, de Anselmi con Cruz Azul. Sí. Este equipo 30 y faltan 15 por disputar. Sí. Hay un tema con cualquier técnico, por supuesto, pero en este caso que estamos hablando de Milito y lo bien que está trabajando con Chivas, la parte humana. Ajá. La parte humana. O sea, evidentemente, al ser futbolistas profesionales, todos son buenos. Por más que haya algunos críticos que digan, qué malo es ese jugador, todos son buenos, ¿sí? Pero la parte de la motivación, la parte del potencial, lo que tú puedes exprimir de un jugador, en el caso de Milito, ahí queda. Y en Chivas, al ser jugadores mexicanos que compiten contra equipos que tienen 8 o 9 extranjeros, la mayoría de ellos, sí es muy importante el nivel futbolístico y mental. Y creo que ahí sí Milito, lo mismo que hacía Almeida. Sí, lo ¿no? mismo. Es muy particular, Aunque creo, un gran Paco, trabajo. Creo, Paco, que jugando mejor que el de Almeida. Puede ser. Puede ser, lo que pasa es que... Sí, Pero le está falta bien. ganar cosas. Sí, falta ganar. Le falta ganar cosas. Almeida ganó mucho. Qué importante que el jugador escuche las declaraciones de su técnico, más allá de lo convencidos que los tiene acá, porque los convence todavía más. Estoy orgulloso del plantel de puros mexicanos que dirijo. Sí. Uno. El otro día le dicen, oye, pero te pueden quitar hasta 5 jugadores para selección. Yo tengo un buen plantel. Y los que se vayan, qué bueno, porque el máximo Van al Mundial. De un jugador es ir a jugar una Copa del Mundo, pero tengo plantel para competir en la liguilla. A diferencia de que que... levanta a todos, a los que casi no juegan, dicen, voy a jugar en la liguilla y me voy a partir por eso. ¿A diferencia de quién? Torrent. Ah, sí. Desde que llegó, dijo, no, a ver, este no es mi reto más importante y este no es el mejor equipo que he dirigido. Analicen mi historia, mi currículum y siempre que podía, es que los errores que se cometen, es que esto, es que el otro, no. Y lo del auxiliar, ¿no? Auxiliar. ¿Sabes esa? ¿Cuál fue? Que dice... Cuando expulsan a Torrent, va el auxiliar. Sí. Dice, y que querían que se tengo que meter por reglamento 4 mexicanos. Meter mexicanos ya ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Es que ante eso, increíble, yo te digo, increíble. ante eso, no hay Nada manera. que hacer, nada. No hay manera. No hay manera. No hay manera. Qué barbaridad. Pero puede ser que algún día regrese el fútbol mexicano. Sí, claro. Siempre. Puede pasar. Pero por supuesto, ¿a México? Pero por No supuesto. les des ideas, acaban de correr Anselmi de Brasil. Pero por no les des supuesto. Pues ya estará en la lista de 3 o 4 aquí. Por favor. Claro. De acuerdo. Vamos a ir con Jesús Bernal allá en Guadalajara para preguntarte, Jesús, ¿qué tanto preocupa la angustia del final del partido? ¿Y cuáles son los planes para la semana del equipo tapatío? ¿Qué tal, Beto? Saludos para ti, para todos en el estudio. Pues evidentemente no gustó tanto la manera en cómo el equipo estuvo a punto de perder esa ventaja de 3 goles ante la escuadra de Rayados. A Gaby Milito le gustaron 85 minutos de su equipo, pero fueron 5 fatídicos donde no quedó del todo conforme. Al final, el penal que ataja el Tala Rangel les da el marcador en favor a los jugadores de Chivas y eso deja cierta tranquilidad sabiendo que son líderes y ya con tierra de por medio con respecto a Cruz Azul y Toluca, sus más cercanos perseguidores. El equipo del Guadalajara regresará hasta el miércoles a los entrenamientos. Les dieron libre domingo, lunes y martes, aprovechando el tema de la fecha FIFA. Estarán trabajando en Verde Valle durante la semana y será el día sábado cuando viajen a Los Ángeles, California, para enfrentar el domingo al Atlas en el BMO Stadium, la casa del LAFC. El domingo contra el Atlas en este partido, fuera del torneo. Amistoso, Vamos a una pausa. amistoso. de Fox Sports. Yo soy Gustavo Mendoza. Joaquín del Olmo, ¿cómo estás? Maestre. ¿Cómo andas, Joaco? ¿Bien? Pensé que no te veía. Fabi. Saludos a toda la gente. Había mucho tráfico, pero sí la razón libré. llegaste ahí. Sí, la libré. Plasmando. Sí, había tráfico. Sigues igual, librándolas por todos lados. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿Todo bien? ¿Qué te pareció el fin de semana de la jornada 12? bien, normal. Creo que Chivas reafirma el buen fútbol que tiene desde el torneo pasado. Puma sigue creciendo en su estilo, sin ser un equipo vistoso, pero sí un equipo que sabe lo que juega, un equipo bastante regular. Creo que Efraín, a mí no me gusta que pida disculpas, porque cuando lo haces de corazón, debe de quedar ahí. Si pides disculpas es porque lo hiciste también dirigiéndoselo a alguien, y creo que ahí para mí no tienes que pedirlas. Creo que es una silla que tiene mucha presión, que hace 7 jornadas todos lo estaban corriendo, que se iba, que no se iba, y a veces hay que explotar. No quiere decir que estés faltando el respeto a nadie, es parte del fútbol, es parte de estar ahí en la cancha. Un aplauso para Katia, que dice que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, y que así debe ser siempre, no tenemos que llevarlo a otro lado. Entonces, bien, contento. Cruz Azul
sigue como que diciendo que está cansado y le interesa la liga, pero igual creo que va a ser un equipo candidato al título, y Toluca que pues, reafirma que es un serio candidato a ser campeón otra vez. Sin duda, tiene un equipazo. Guadalajara, Fabián está ahí, va y se mete a la cancha de Monterrey. Le está ganando 3-0. Le podría haber ganado 5-0. Ah, sí. Y luego casi le empata el equipo de Nico Gol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Gus? Era goleador ese central. Joaquín, fuerte abrazo a toda la gente. Sí, bueno, lo dijo Milito, ¿no? Que había que aprender de esas situaciones porque otro equipo no te perdona. Ahora, hubiese sido muy engañoso y la gente se hubiese quedado con esos 5 o 6 minutos de Monterrey y decir, ay, empatamos a 3 y vamos bien. No, el equipo de Monterrey es un desastre y hay que decirlo. Y el equipo de Guadalajara me parece que no perdió el estilo a pesar de las 2 derrotas que tuvo. El equipo cada vez se mantiene bien. Milito no dijo nada cuando le citaron a 8 a la selección. Después le citaron a 7. Nunca dijo nada. Le suspendieron un partido que después lo termina ganando un León con mucha facilidad. Y hoy es superlíder. Y vamos a ver lo que viene después de esta fecha FIFA. Si termina en primer lugar sería maravilloso. ¿Y quiénes se van a ir al Mundial? ¿Y quiénes se van a quedar? Yo creo que eso es un tema muy importante. Que puede competir, sí, porque el otro día jugó Sandoval, sí. Lo hizo muy bien. Sí. Cuando entra Sepúlveda lo hace muy bien. También es Brian Sandoval, el hijo de Alonso Sandoval, ¿no? No, ¿cómo se llama? Bueno, sí, Sandoval, el chico que juega extremo izquierdo igual. Sí, juega muy bien. Entonces, bueno, el otro día hicieron Castillo gol y Brian la cotorra un golazo. Golazo. Es que ahorita, en estos momentos, Chivas tiene 5, pero bien pudiera tener más. Arturo Villanueva, Calaco, a ti te tocó trabajar en Chivas no hace mucho, y corrígeme, pero más o menos tu chamba era detectar este tipo de futbolistas mexicoamericanos que estaban en academias, en universidades, en prepas, en escuelas, hasta en la MLS, mexicoamericanos que pudieran jugar en Chivas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué tal, Gus? Mi querido Joaco, Fabi. No, estás en lo incorrecto. A ver, por favor, esclaréceme. No, es una pregunta que me han hecho mucho a últimas semanas. Mi chamba no era detectar al jugador. Mi trabajo era hacer las alianzas estratégicas con las academias y los clubes para tener la primera opción de México-americanos. Ya después iban scouters a ver particularmente a esos jugadores. Ok. Pero mi chamba era más institucional para hacer las alianzas. ¿Cómo qué academias hicieron? Hay un par de academias en Estados Unidos muy grandes. Una de un conocido nuestro. Sí, me imagino de quién. De Torrado, la que tiene ahí por Houston, exacto. Sí. Y otra en Los Ángeles, que las canchas eran de Jürgen Klinsmann, una academia muy grande con 30 campos. Academias muy importantes con una infraestructura muy grande, pero mi trabajo era más institucional que detectar al jugador per se. Oye, y un dato relevante para mí del fin de semana es que ninguno de los 4 equipos que jugó Conca Champions pudo ganar su partido. Es cierto. Habla de que al mexicano le sigue costando la doble jornada, ¿no? Bravos. Pero dices mexicano, Tigres está lleno de extranjeros. Sí, bueno, pero está en la Liga MX, ¿no? Monterrey, Cruz Azul y América. Nadie ganó. Es cierto. Toluca. Cruz Azul, Toluca. Toluca empató con Pachuca. ¿Alguien más tiene la sensación de que Chivas no puede simplemente ganar un partido de manera tranquila, ordenada y sin quitarle 10 años de vida a toda la afición rojiblanca que estaba siguiendo el juego desde casa con el corazón en la mano y la presión arterial en niveles que ningún médico aprobaría para una noche de sábado? Porque seamos completamente honestos entre nosotros, ganar 3-0 en el Gigante de Acero contra un Monterrey que lleva semanas sin encontrar su mejor versión, debería ser suficiente para administrar el resultado con la tranquilidad y la inteligencia táctica que se supone tiene un equipo líder de la Liga MX, y sin embargo el rebaño sagrado decidió en los últimos 10 minutos que lo mejor era convertir una victoria cómoda y controlada en una película de terror futbolístico que casi termina con el empate más doloroso e injusto del semestre, obligando a Raúl Rangel a convertirse en el héroe de la noche, atajando un penal en el último minuto para salvar 3 puntos que el propio equipo casi regala, con una generosidad que Gabriel Milito definitivamente no estaba dispuesto a aplaudir ni a dejar pasar. Sin consecuencias dentro del camerino. Y mientras todo eso ocurría en la cancha del estadio BBVA, con esa intensidad dramática que solo el fútbol mexicano sabe fabricar en los momentos más inesperados, había otra historia desarrollándose en paralelo que tiene al chiverío dividido entre el orgullo genuino por lo que sus jugadores están haciendo y la indignación completamente justificada por lo que el arbitraje decidió ignorar con una comodidad que resulta difícil de entender para cualquiera que haya visto las repeticiones de las agresiones que los jugadores de Rayados cometieron sin recibir el castigo que las imágenes claramente evidenciaban
porque Carlos Salcedo y Uroš Jurjević protagonizaron acciones que en cualquier otro partido del mundo habrían terminado con tarjeta roja y expulsión, pero que en el BBVA pasaron con la impunidad característica de quien sabe que el árbitro tiene la vista puesta en otro lado y el VAR tiene criterios de intervención que nadie termina de comprender con claridad. Y todo eso mientras dos jugadores rojiblancos metían golazos de los que merecen portada en cualquier medio deportivo serio, pero que siguen esperando una convocatoria a la selección mexicana, que el Vasco Aguirre tiene prácticamente definida, aunque los méritos digan exactamente lo contrario de lo que sus listas reflejan. Hay movimientos que se están cocinando alrededor de este rebaño que van mucho más allá del resultado del sábado. Hay decisiones que en los vestidores de la selección nacional ya están tomadas, aunque el comunicado oficial no haya llegado todavía a las pantallas, y hay una conversación sobre el futuro inmediato del equipo que incluye un amistoso en Los Ángeles, con implicaciones tácticas concretas y un regreso al Clausura que tiene al Chiverío soñando con una liguilla donde finalmente todo este trabajo colectivo se traduzca en el título que la afición lleva esperando, con una paciencia que tiene sus límites claramente definidos. Porque en Guadalajara el cariño por el rebaño es infinito, pero la exigencia de resultados importantes también lo es, y nadie en Verde Valle debería olvidarlo ni por un momento. Dejen su like y su comentario, que hoy hay mucho que celebrar, mucho que cuestionar y mucho que exigir en nombre del Chiverío. Vamos a comenzar hablando primero sobre el partido en sí mismo, porque la victoria 3-2 de Chivas sobre Rayados en el estadio BBVA fue de esas noches que uno no sabe exactamente cómo clasificar cuando termina, si como una actuación brillante que merece todos los elogios o como una advertencia seria sobre los límites de concentración de un equipo que todavía no ha aprendido a manejar las ventajas amplias sin que el exceso de confianza le juegue una mala pasada en los momentos más inoportunos. Y la respuesta honesta es que fue las dos cosas al mismo tiempo, con la misma intensidad y la misma contundencia, porque los 80 minutos iniciales fueron genuinamente espectaculares, con una intensidad, una presión alta y una claridad táctica que dejaron a Monterrey sin respuestas durante prácticamente todo el partido. Pero los 10 minutos finales fueron un recordatorio brutal de que en el fútbol mexicano ningún marcador está completamente sellado hasta que el árbitro pita el final, y que los equipos que se relajan, pagando facturas que no esperaban, terminan sufriendo consecuencias que ningún análisis táctico puede anticipar con precisión. Chivas salió al campo del Gigante de Acero con esa intensidad característica del equipo de Milito, mordiendo cada balón, recuperando con urgencia y generando el caos ofensivo que el técnico argentino ha convertido en la firma táctica más reconocible del rebaño en este Clausura 2026. Y el marcador respondió con justicia a ese despliegue físico e intelectual, con goles que llegaron de manera natural como consecuencia directa del dominio sostenido que el equipo ejerció sobre un Monterrey que nunca encontró la manera de competir de tú a tú con la intensidad rojiblanca durante los minutos donde el partido se definía realmente. Armando González abrió el marcador con esa naturalidad goleadora que lo tiene instalado entre los máximos artilleros del torneo, y el equipo construyó una ventaja de 3 goles que en ese momento parecía más que suficiente para cerrar el partido con comodidad y seguir su camino rumbo a Guadalajara con los 3 puntos en la bolsa y la moral por las nubes. Pero entonces ocurrió algo que en el fondo todos los que seguimos al rebaño desde hace años reconocemos con una mezcla de familiaridad y resignación, porque el equipo bajó las revoluciones, se acomodó en la ventaja y le regaló a Monterrey los espacios que durante 80 minutos le había negado con una eficiencia casi perfecta, y Rayados aprovechó esos espacios con 2 goles que pusieron el marcador en 3-2 y que convirtieron los últimos minutos en una angustia colectiva que ningún aficionado del Chiverío quisiera repetir con tanta frecuencia, porque ver cómo una ventaja tan amplia se reduce a un gol de diferencia activa todos los mecanismos de pánico que el fútbol ha instalado en el corazón rojiblanco a través de años de momentos difíciles en instancias decisivas, y la tensión que se vivió en cada pantalla donde la afición seguía el partido era tan real y tan intensa que casi se podía tocar con las manos. La salvación llegó en forma de penal en el último minuto que parecía condenar al rebaño a un empate que hubiera sido una injusticia histórica considerando todo lo que el equipo había mostrado durante la mayor parte del partido. Y fue precisamente en ese momento donde el partido encontró su resolución más dramática y más memorable en la figura del portero que estaba esperando ese momento, con la concentración y la frialdad de quien sabe exactamente lo que tiene que hacer cuando el equipo más lo necesita, cerrando una noche que deja a Chivas en la cima de la tabla general con 30 puntos,
producto de 10 victorias y 2 derrotas en 12 jornadas, que confirman que este equipo tiene la consistencia y la regularidad de los candidatos reales al título, aunque sus últimos 10 minutos en Monterrey hayan generado más preguntas de las que el chiverío estaba dispuesto a hacerse después de una actuación tan dominante. Yo creo que ganar sufriendo tiene un valor competitivo enorme que los análisis fríos no siempre capturan, pero también creo que un equipo con las aspiraciones del rebaño no puede permitirse regalar ventajas de 3 goles con la regularidad que está mostrando, porque en la liguilla ese tipo de distracciones se pagan con eliminaciones que duelen durante meses enteros, ya que hablamos sobre ese partido que tuvo de todo y que casi termina de la peor manera posible para el chiverío. Ahora vamos a hablar sobre el hombre que convirtió una noche potencialmente catastrófica en una historia de redención personal y colectiva, porque Raúl Rangel no solamente atajó el penal decisivo en el último minuto con una seguridad y una técnica que dejaron sin palabras a propios y extraños, sino que además salvó al equipo desde el inicio del partido cuando un error defensivo dejó completamente solo a un jugador de Monterrey frente al arco, y el Tala apareció con los reflejos y la anticipación de quien lleva semanas jugando, con una confianza que se nota en cada intervención, en cada salida, en cada decisión que toma bajo los 3 palos, con una naturalidad que hace muy poco tiempo no era tan evidente ni tan consistente en su juego, y esa combinación de actuaciones cruciales en los momentos más complicados del partido está construyendo un argumento mundialista que se hace más sólido y más difícil de ignorar con cada partido que pasa. Tras el partido, Rangel eligió las redes sociales para dejarle un mensaje a la afición del Guadalajara que dice mucho más de su carácter y su madurez de lo que parece a primera vista, porque en lugar de salir a celebrar su actuación individual con el protagonismo que claramente se había ganado, el Tala escribió que fue una noche mágica de mucho aprendizaje, que el resultado era gracias al trabajo de todos y que era un equipo antes que cualquier individualidad, y esa humildad en el momento del éxito personal es exactamente la característica que separa a los porteros buenos de los porteros grandes, y que en el contexto del debate abierto alrededor de la portería de la selección mexicana tiene un peso específico que los que toman decisiones en el cuerpo técnico del Tri no pueden ignorar indefinidamente sin que esa omisión empiece a verse como algo muy diferente a una decisión técnica objetiva y razonada. Pensando bien, Rangel está haciendo todo lo humanamente posible para ganarse la titularidad del Tri con rendimientos que hablan por sí solos. Y si con estas actuaciones la discusión sobre la portería sigue abierta, entonces la pregunta que hay que hacerle al Vasco Aguirre es directa y sin adornos. ¿Qué más necesita ver para tomar una decisión definitiva? En ese sentido, ya que hablamos sobre Rangel y sobre la actuación monumental que tuvo en el BBVA, ahora vamos a hablar sobre lo que pasó detrás de las cámaras después del partido, porque la historia de esa noche no terminó con el pitazo final, ni con el mensaje emotivo en Instagram, sino que continuó en el camerino del Guadalajara, donde Gabriel Milito estaba esperando a sus jugadores con una conversación que, según el periodista Alex Ramírez, quien cubre el día a día del rebaño con la cercanía y el acceso que le da años de trabajo en esa fuente, fue directa, contundente y sin ningún tipo de diplomacia innecesaria que suavizara los mensajes que el técnico argentino consideraba urgentes e impostergables después de lo que había visto en los últimos 10 minutos del partido, porque para Milito la diferencia entre ganar 3-0 y ganar 3-2 no es un detalle menor ni una anécdota divertida para contar en la próxima conferencia de prensa, sino una señal de alerta que hay que atender con seriedad antes de que se convierta en un patrón de comportamiento que en los partidos de liguilla puede costarle al equipo todo lo que construyó durante la fase regular con tanto trabajo y tanta consistencia. El técnico les dijo a sus jugadores con toda la claridad que lo caracteriza que no podían caer en excesos de confianza, que las oportunidades desperdiciadas por Ángel Sepúlveda y otros eran exactamente el tipo de situaciones que contra rivales en mejor momento se convierten en empates o derrotas que duelen durante semanas, y que llegar a esta etapa del torneo con ese tipo de distracciones mentales era simplemente inaceptable para un equipo que tiene las aspiraciones y la calidad que tiene el Guadalajara en este Clausura 2026, un mensaje que Ramírez describió como un acto de reflexión colectiva que Milito consideraba necesario e impostergable independientemente del resultado positivo que el equipo había conseguido en cancha difícil. Pero Milito no se quedó únicamente en el regaño interno, sino que en la conferencia de prensa posterior al partido lanzó un mensaje que tiene mucho más peso del que parece a primera vista y que en el contexto del debate recurrente sobre la política del club de jugar únicamente con futbolistas mexicanos adquiere una dimensión adicional muy interesante,
porque cuando le preguntaron sobre esa política, el entrenador argentino respondió con una convicción y una contundencia que dejaron sin argumentos a todos los que llevan años usando ese modelo como excusa para limitar las expectativas del rebaño, declarando que para él jugar con puros mexicanos no es ninguna desventaja, sino una gran bendición, que cree profundamente en estos jugadores y que por eso aceptó el desafío de dirigir a este equipo convencido totalmente de lo que son capaces de hacer, agregando que el jugador mexicano, cuando está convencido, potencia todo su talento que ya de por sí tiene y que el trabajo del cuerpo técnico es generar ese convencimiento y esa confianza que libera el potencial que estos futbolistas tienen de manera natural. Una declaración que en el contexto de un partido donde su equipo acaba de ganar en Monterrey con jugadores formados en México metiendo golazos desde fuera del área, suena a mucho más que retórica institucional y a mucho menos que casualidad estadística. Yo acho que Milito tiene completamente razón en su defensa del modelo rojiblanco, pero también creo que el regaño interno y el discurso externo tienen que ir acompañados de ajustes concretos en la manera en que el equipo administra los partidos cuando tiene ventaja amplia, porque el talento mexicano que tanto defiende el técnico argentino necesita también la inteligencia futbolística para saber cuándo acelerar y cuándo conservar, sin que eso signifique relajarse hasta el punto de poner en riesgo lo que ya se tiene ganado. Mudando de asunto, pero con una conexión directa con esa noche en Monterrey, que tuvo momentos de brillantez colectiva y momentos de polémica que la afición rojiblanca no está dispuesta a dejar pasar en silencio. Ahora vamos a hablar sobre las agresiones que protagonizaron jugadores de Rayados durante el partido y que el arbitraje decidió sancionar con una ligereza que resulta difícil de explicar con argumentos técnicos serios, porque las imágenes que circularon en redes sociales después del partido son suficientemente claras para que cualquier persona con conocimiento mínimo del reglamento entienda que hubo dos situaciones que merecían una respuesta mucho más contundente de la que recibieron y que la existencia del VAR debería eliminar exactamente este tipo de injusticias, pero que en el fútbol mexicano parece funcionar con criterios que nadie ha terminado de explicar con la claridad que los aficionados merecen. Carlos Salcedo le aplicó un codazo brutal a Armando González en una disputa de balón aéreo durante la primera mitad, una acción que las repeticiones mostraron desde múltiples ángulos con una evidencia que no dejaba espacio para interpretaciones benevolentes, que dejó al delantero del rebaño tendido en el césped requiriendo atención médica inmediata y que a pesar de toda esa evidencia visual disponible, únicamente fue sancionada con tarjeta amarilla cuando la gravedad del gesto y la claridad de la intención merecían una tarjeta roja que hubiera cambiado completamente el desarrollo del partido desde ese momento, dándole al Guadalajara la ventaja numérica que hubiera hecho prácticamente imposible el sufrimiento de los últimos 10 minutos que tanto le costó al equipo y a la afición. La segunda polémica fue igualmente llamativa, aunque de diferente naturaleza, porque Uros Jurjevic agredió a Daniel Aguirre sin balón en una acción que incluyó sujetarlo del cuello y propinarle un manotazo que en cualquier estadio del mundo con árbitros que apliquen el reglamento con consistencia hubiera generado al menos una tarjeta amarilla inmediata y muy probablemente una intervención del VAR para revisar si la acción merecía una sanción mayor, pero que en el BBVA pasó sin ningún tipo de consecuencia disciplinaria, como si el árbitro principal hubiera decidido que esa parte específica del partido no merecía su atención, una omisión que resulta inexplicable para quien vio las imágenes y que alimenta esa desconfianza crónica que el chiverío tiene con el arbitraje mexicano cada vez que el rebaño juega fuera de casa en estadios donde la presión del ambiente puede influir en las decisiones de los silbantes de maneras que nadie en la federación está dispuesto a reconocer públicamente. La ironía absoluta y perfecta de esta historia es que fue precisamente Jurjevic quien tuvo en sus pies el penal del último minuto que pudo empatar el partido y que el serbio falló ese disparo dejando que Rangel se convirtiera en el héroe de la noche mientras él quedaba como el villano de una historia que tuvo demasiados capítulos simultáneos para procesar en tiempo real. Yo descuerdo completamente con la narrativa de que estos son errores aislados del arbitraje mexicano, porque cuando el patrón de omisiones beneficia sistemáticamente a los equipos locales, la conversación que hay que tener es mucho más profunda que un simple reclamo en redes sociales. Ya que hablamos sobre las polémicas arbitrales y sobre los jugadores de Chivas que brillaron en medio de todo ese caos, ahora vamos a hablar sobre algo que tiene a la afición rojiblanca en un estado de orgullo mezclado con una indignación que va creciendo partido a partido, porque José Castillo y Brian González metieron 2 golazos en el estadio BBVA, que en un mundo donde los criterios de convocatoria a la selección mexicana fueran completamente transparentes y basados únicamente en el rendimiento actual, estarían generando llamadas de Javier Aguirre antes de que terminara el fin de semana, pero que en la realidad concreta del Tri
siguen esperando una oportunidad que, según la información que maneja la gente cercana al combinado nacional, no está llegando en el corto plazo por razones que nadie en el cuerpo técnico del Vasco ha tenido la valentía de explicar públicamente con la claridad que estos jugadores y su afición merecen escuchar. José Castillo sorprendió con un golazo desde la frontal del área que demostró una vez más esa polifuncionalidad extraordinaria que lo convierte en exactamente el tipo de jugador que los seleccionadores modernos buscan desesperadamente para los torneos grandes, porque un futbolista que puede jugar en múltiples posiciones con el mismo nivel de eficiencia y que además tiene la capacidad técnica para definir con golazos desde larga distancia es un recurso táctico valiosísimo que en el Mundial 2026 que se juega en casa podría ser determinante en partidos donde el 11 titular no encuentra las respuestas y se necesita un cambio de perfil que sorprenda al rival y cambie la dinámica del juego. Brian González, por su parte, conectó un maravilloso disparo desde fuera del área que encendió al estadio y que confirmó que el Cotorro está atravesando el mejor momento de su carrera desde que llegó al Guadalajara con 5 goles y 4 asistencias en 34 partidos, que lo convierten en uno de los laterales ofensivos más productivos de toda la Liga MX, aunque la honestidad obliga a reconocer que el partido ante Monterrey también tuvo su cara complicada para González porque en el segundo gol de Rayados pudo resolver mejor el marcaje dentro del área y fue su brazo, en posición levemente extendida, el que generó el penalti del último minuto que casi le costó al rebaño el empate más doloroso del semestre, y esas responsabilidades defensivas que todavía no están al mismo nivel que sus aportaciones ofensivas son probablemente las que pesan en la consideración del Vasco Aguirre para mantenerlo fuera de las convocatorias, aunque nadie en el cuerpo técnico del Tri lo haya dicho con esa claridad en ninguna rueda de prensa, dejando a González y a su afición en esa incómoda zona gris donde uno no sabe si está cerca o lejos de la oportunidad que merece y donde la única respuesta disponible es seguir rindiendo al máximo nivel y esperar que eventualmente los méritos sean demasiado grandes para seguir ignorándolos. Pensando bien, si Castillo y González no merecen una convocatoria de la selección mexicana con estos rendimientos, entonces Aguirre tiene la obligación de explicarle al fútbol mexicano, con argumentos concretos y transparentes, por qué no. Porque el silencio en estas situaciones se interpreta de maneras que no le hacen bien ni al seleccionador ni a la institución que representa, cambiando de asunto y mirando hacia adelante porque el rebaño no tiene tiempo ni espacio en su agenda para detenerse a procesar todo lo que pasó en Monterrey, con la calma que quizás merecería. Ahora vamos a hablar sobre lo que viene para Chivas en los próximos días porque el calendario no da tregua y los compromisos se acumulan con una velocidad que obliga al cuerpo técnico a pensar en varios frentes simultáneamente sin que ninguno de ellos pueda ser tratado como secundario o menor, y el amistoso ante Atlas en el BMO Stadium de Los Ángeles el domingo 29 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, es exactamente el tipo de partido donde la palabra amistoso es la más engañosa del vocabulario futbolístico porque en realidad es un ensayo táctico con implicaciones concretas que Milito tiene muy presentes en su planificación, especialmente considerando que la liguilla se acerca con una velocidad que no da tiempo para experimentos de último momento y que el técnico argentino va a necesitar tener perfectamente ensayadas las variantes que utilizará cuando varios de sus titulares estén ausentes por compromisos con la selección nacional, en fechas que ya están confirmadas en el calendario y que representan un desafío logístico y táctico que el rebaño tiene que estar preparado para manejar sin que su nivel competitivo caiga de manera significativa. La transmisión del amistoso en México todavía no está confirmada oficialmente, aunque en Estados Unidos será difundida por TUDN USA. Y después de ese compromiso, el Guadalajara regresa al Clausura 2026 en la jornada 13 para recibir a Pumas en el estadio Akron, un partido donde las Chivas llegan como líderes con 30 puntos y con la obligación de seguir construyendo la ventaja en la tabla que les permita llegar a la recta final del torneo con la clasificación directa a la liguilla asegurada y con la energía y la confianza necesarias para competir por el título que esta afición lleva esperando con una paciencia que tiene límites muy claros y muy bien definidos. Yo creo que el amistoso ante Atlas en Los Ángeles es más importante de lo que parece en los papeles y que Milito lo va a usar con una inteligencia táctica que los que solo ven el resultado del partido no van a poder apreciar completamente, porque los grandes entrenadores preparan los títulos en los partidos que nadie considera importantes y ese domingo en California puede ser uno de esos momentos donde se siembran las semillas de algo mucho más grande que un simple resultado amistoso.